estar aquí con ustedes una vez más y verlo seguir en la batalla de la fe y estando aquí plantados para ser sal y luz para esta comunidad. Y le doy gracias a Dios por que aún nos va a seguir manteniendo por su espíritu. Antes de empezar, el tema que vamos a cubrir hoy es la membresía de la iglesia. Y si alguien aquí no ha leído o tiene este libro que va un poco más a fondo en el tema y le interesa leerlo, lo estoy regalando gratis. ¿Quién le interesa aprender un poco más de la membresía de la iglesia? Un voluntario para que lo lleve allá atrás, por favor. Gracias. Espero que sea de provecho para ustedes. Permítame orar una vez más. Corto, no como nuestro hermano aquí. Fue una muy buena oración. Gracias Dios por esta oportunidad que nos das una vez más para reunirnos como tu pueblo, y ayúdanos ahora para tener oído para escuchar, para que nuestros corazones sean transformados por tu palabra, y danos la humildad para aprender y seguirte a ti de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El medio es el mensaje. ¿Has escuchado esa frase anteriormente? Fue dicha por primera vez por el académico canadiense Marshall McLuhan en 1964 y significa simplemente que el medio en el que se comunica un mensaje afecta el contenido del mensaje en sí. Por ejemplo, leer sobre una batalla en el extranjero en el periódico es diferente en verlo en televisión. En el periódico es simplemente noticias, pero si lo vemos en la televisión, son ambos noticia y un espectáculo visual. La frase de McLuhan es solo otra forma de describir la relación simbiótica entre forma y contenido. Pregúntele a cualquier poeta, artista o arquitecto, y ellos del tipo de habitación en la que nos encontramos, mientras que una habitación de yeso blanco con falsos techos o luces fluorescentes y filas de cubículos grises comunica otro tipo de mensaje de acuerdo a esa habitación. Claro, esas formas y mensajes están condicionados culturalmente, pero mi punto es simple, que hay una conexión entre la forma y el contenido en todas las culturas, eso no importa. Y existe una relación análogo dentro de la vida de cualquier organización, en este caso la iglesia, cuando comparas el propósito para el cual existe una organización, o lo que podríamos llamar el mensaje de la organización de acuerdo a la estructura de esa organización o su medio. ¿Cómo se estructura mejor un fabricante de automóviles para vender mejores carros? ¿Cómo se estructura mejor un ejército para defender una nación? ¿Cómo un grupo político de defensa se estructura mejor para defender su mensaje? El propósito o mensaje de una organización afectará su estructura, y su estructura a su vez le dará forma a su mensaje o propósito. En 1806, William Barnes, enemistado con algunas iglesias bautistas en Savannah, Georgia, solicitó carta de despido para que él y su familia pudieran hacerse miembros en otra iglesia. La iglesia, creyendo que Barnes había desatendido sus deberes religiosos, los acusó de ausentarse continuamente de la iglesia y de la mesa del Señor, que es nuestra comunión. Barnes estalló de frustración cuando Henry Williams entregó el mensaje de la iglesia. Según el relato, William Barnes, y ahora cito, se veía muy airado, expresó su insatisfacción con algunos de los hermanos y expresó largo y tendido por medio de maldiciones y profanidades, y que no se presentaría ante ninguna corte eclesial porque las odiaba y siempre las había odiado. Como Barnes no compareció al ser citado, la iglesia tomó medidas desaforándole sus privilegios de membresía, incluyendo la cena del Señor, y determinó que el hermano William B. Barnes sea suspendido
y no solo por haber desenseñado repetidamente esta iglesia, sino también por el pecado horrendo de maldición y profanidad. La paciencia de la iglesia se extendió por 2 meses más en esa historia, y cuando la iglesia informó a Barnes, este dijo que estaba dispuesto a que se procediera con excomunicación. El domingo, hacia el final de su sermón matutino, de manera muy moderada y delicada, el pastor Henry pronunció el acta de excomunión de la iglesia contra el señor William, y en el acto final de este drama de 4 meses y sin ceremonias, para la primera iglesia bautista en Savannah, el hermano Barnes pasó a ser el señor Barnes. ¿Qué piensan ustedes de esa historia? ¿Suena perverso a nuestros ancestros de la iglesia en Savannah? ¿Suenan como si fueran ciudadanos de una era intolerante, de una era que ya felizmente no existe y se terminó? Hoy estaremos tratando el tema de la membresía de la iglesia a la luz de un pasaje de las Escrituras. Pero no cualquier pasaje, es literalmente un hecho histórico donde relata el comienzo de lo que hoy llamamos la iglesia del Nuevo Testamento, la institución que nuestro Señor y Salvador nos dejó e instituyó luego de volver al cielo y enviar al Espíritu Santo. Este pasaje nos ofrece muchas informaciones claves para saber cómo Dios quiere que tratemos y manejemos el cuidado de su iglesia y cómo debe verse a la luz de la verdad de su palabra. A decir verdad, estoy totalmente convencido que un entendimiento correcto de las prácticas de membresía y disciplina es la clave para la rehabilitación y las reformas en nuestras iglesias, la evangelización de nuestra nación, el avance de la causa de Cristo en el mundo, por tanto, para glorificar a Dios en el proceso. Dicho en otras palabras, después de la oración y la predicación de la palabra de Dios con un entendimiento correcto de Dios y del evangelio, nosotros realmente creemos que una de las cosas más importantes que podamos hacer para promover la salud de los cristianos y la obra del evangelismo es enfocarse en sus prácticas de membresía y disciplina. Es más importante que tener buena música, más importante que la contextualización, más importante que los programas de grupo pequeños, más importante que la planificación de cualquier evento evangelístico, por muy bueno que sea. Así que eso puede seguir por ahí. Vamos ahora a dejar que la palabra de Dios nos hable y dicte y afirme lo esencial en nuestros corazones y nos ayude a entender más y más lo que Él quiere para nosotros. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47. Hechos 2, 36 al 47. Y antes de leer esos versículos, vamos a transportarnos al momento histórico de la iglesia y todo lo que estaba pasando. Y no quiero que pierdan de vista el drama épico que está pasando aquí y las altas tensiones que vemos y cómo todo parece ser simplemente orquestado por alguien soberano que tiene control de cada detalle de la historia. Jesús acababa de resucitar de los muertos, se les aparece durante 40 días, les hablaba acerca del reino de Dios. Luego Jesús les hace la promesa de que serán bautizados ahora con el Espíritu Santo y que deben esperarlo a Él, porque luego de eso Jesús asciende al cielo, pero al mismo tiempo deja a los apóstoles con una dulce promesa. Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Esa esperanza todavía la tenemos nosotros hoy. Pero con el dulce peso que ahora tenían los apóstoles de la gran comisión, no había tiempo para perder o vacacionar. Pedro se pone de pie y empieza a trabajar para encontrar quién sería el reemplazo de Judas, el que traicionó a Jesús. Y luego en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo y todos fueron llenos de Él. Y luego tenemos a Pedro dando el primer sermón y todo esto apunta a la creación y a la inauguración de la iglesia como institución. Y es aquí donde estamos en los versículos de hoy. Leamos. Hechos 2, 36, 47. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse
y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento de pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la palabra de nuestro Dios, gloria sea solo a Él. Si nuestra meta hoy es entender lo que es la membresía de la iglesia, creo que sería de gran ayuda, en primer lugar, ver los elementos claros y visibles de este pasaje y los que comunica con relación con lo que es una iglesia y que hace un grupo de personas en una iglesia, y cómo luego se conecta este grupo de personas con la membresía. Pero rápidamente, para eliminar cualquier duda para cualquier persona que esté pensando membresía en la iglesia, en la Biblia, quiero apuntar a una palabra clave que vemos en 2 versículos aquí, que ofrece una gran defensa y evidencia a lo que llamamos hoy la membresía. Esta palabra es el verbo añadir. Lo leamos en el versículo 41 y 47. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Luego de ser bautizados, ¿se añadieron? ¿A qué? ¿A qué se añadieron? ¿A dónde? Al parecer, ese grupo de personas fueron agregadas o ingresadas a algo. También tomen nota de la importancia de lo que pasa antes de ser añadidos. Ellos recibieron la palabra y luego fueron bautizados. Y luego en el versículo 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos nueva información que es crucial para saber cómo la iglesia y la membresía de ella será formada. No solo eso, también vemos quién es el recipiente de las promesas de Dios y quiénes serán parte de ella. Y tenemos que reconocer claramente que es el Señor mismo que añade día tras día su pueblo a la iglesia. Él hace la obra. Solo le toca al pueblo de Dios, a la iglesia o la membresía, reconocer lo que Dios hace y cumple sus promesas en cada persona. También podemos ver la dulce promesa y cuidado personal que Dios ha preparado al crear la iglesia, y cómo será llena y para quién es últimamente. ¿Y para quién es? Miren cómo dice ahí: los que habían de ser salvos. Lo que habían de ser salvos. Parece que el Señor ya sabía y le estaba preparando. Eso es sorprendente. Qué forma tan detallada y providencial como Dios, sabiendo quién sería su pueblo, porque Él lo sabe todo, preparó y creó la iglesia, añadiendo a ella a quienes Él mismo salvaría. Por lo cual quiero tomar una pausa rápida porque creo que es muy importante, y si estás aquí y te llamas cristiano o cristiana y eres salvo o salva, salvado o salvada por Dios a través del completo y perfecto sacrificio de Cristo, eso significa que Dios mismo dice y desea para ti que seas añadido o añadida a una iglesia local, porque parte de las consecuencias naturales de tu salvación es que ahora perteneces al pueblo de Dios y todo lo que eso conlleva. Y si estás aquí y eres salvo y salva y no eres miembro de una iglesia local, te quiero preguntar, ¿por qué no? Dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces,
Considera lo que eso significa para ti y cómo fielmente puedes tú ser parte del diseño de Dios en su plan eterno de salvación. Antes de hacer una mayor defensa de lo que hoy llamamos membresía de la iglesia, y sí hay mucho que decir cuando la evidencia de este pasaje es tan fuerte, quiero que tomemos un pequeño tiempo para analizar el pasaje un poco más a fondo para ver exactamente lo que es una iglesia y cómo luego compone la membresía a partir de eso y cuáles son los beneficios y responsabilidades. Pero permítame compartir una nota interesante y un poco de trivia. Puede que suene un poco confuso ahora, pero mientras más estudiemos el tema, creo que tendremos más información para ver el cuadro completo de todos los ángulos. Sabemos que la iglesia son sus miembros, o sea, ustedes, no el edificio, el lugar donde se reúnen, afuera o adentro, en un parque, un edificio, aquí o en Columbia Heights, por lo cual yo diría, antes de que la iglesia exista como tal, la asamblea, la congregación, los miembros deben existir y tener un acuerdo que los una y los mantiene unidos. Por consiguiente, podemos decir que la membresía de la iglesia es la iglesia. En cierto sentido, la membresía de la iglesia existe primero para que la iglesia como tal venga a existir. Por eso, para saber quién es la iglesia, cuando hablamos de ella, tenemos que saber y reconocer exactamente quiénes son sus miembros, ende la membresía. Sabemos que aquí en Hechos 2 la iglesia como institución está siendo formada por primera vez, pero aún en el libro de Hechos no se ha utilizado la palabra iglesia. En el libro de Hechos como tal, que es el libro de la Biblia donde cuenta la historia de cómo la iglesia vino a ser instituida, vemos por primera vez que la palabra de iglesia se usa en Hechos 5:11, cuando dice, esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron de ella se llenaran de mucho miedo. Pero sabemos, aunque no lo menciona aquí en Hechos 2, ya la iglesia de Jerusalén existe, aunque no lo hemos llamado así todavía. No es la primera vez que la palabra iglesia es usada en la Biblia. La vemos en el libro de Mateo y hasta en la traducción griega del Antiguo Testamento, en pasajes como en Deuteronomio 4:10, que es la primera vez en la traducción griega del Antiguo Testamento que la palabra eclesia, que la palabra griega de iglesia, es usada por primera vez en la Biblia. Pero vamos a volver a analizar el pasaje de hoy. Y si ustedes se sienten cómodos subrayando su Biblia o toman nota, vamos a ir marcando algunas secciones del pasaje para luego crear una definición juntos que nos ayude a definir la iglesia y la membresía. Hagamos este ejercicio juntos. Primero, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense. Subrayen o marquen ahí, arrepiéntense y bautícense. Esos dos elementos. Versículo 39, porque la promesa, y luego a todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, marquen ahí promesa y para aquellos que Dios llame. O lo pueden también notar. Y permítame darle un poco más de convicción de por qué ustedes son bautistas, aunque no tengan ese título en la iglesia, pero está en la confesión de fe de ustedes. Nuestros hermanos y amigos presbiterianos utilizan este versículo 39 para defender el bautismo de infantes. Porque ellos dicen, mira, está claramente ahí, la promesa del Señor es para nosotros y nuestros hijos. Eso es lo que dicen ellos. Pero yo diría, al ver y dejar que la Biblia defina mis convicciones y cómo yo interpreto ese pasaje, hay que dejar que la Biblia ayude a definir lo que leemos. ¿Qué pasa en el versículo anterior? Dice primariamente, hay que arrepentirse, para luego de ese arrepentimiento poder bautizarse, para luego así ser perdonados de los pecados y recibir y ser templo del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, Dios tiene que llamar para ser recipientes de la promesa. Y la pregunta es sencilla entonces, ¿cómo un infante recién nacido puede arrepentirse para luego ser bautizado? ¿Cómo tiene la capacidad de entender y responder al llamado de fe? Con eso no estoy diciendo que nuestro Dios no puede salvar a infantes. Nada limita a nuestro Dios. Si Él decide eso, gloria a Él. Y luego veremos los frutos de ese infante luego en su vida de salvación. Pero cuando dice que la promesa es para ustedes y sus hijos, refiriéndose a Israel, que fue el pueblo elegido de Dios para recibir las promesas,
Pero ahora tenemos un nuevo pacto y el bautismo como símbolo para ser agregado en el nuevo pacto. Y ahora el foco es todo la iglesia y no el pueblo de Israel. Y antes era la circuncisión para Israel. Eso es una pequeña defensa para ayudarles a ustedes para que se sientan contentos de ser bautistas. Con esto no estoy diciendo que simplemente podemos ignorarlo, porque el bautismo es muy importante y podemos hablar un poco más, pero en resumen total, somos bautistas porque solo bautizamos a aquellos que Dios llama, creen y se arrepienten y que son creyentes genuinos para formar su iglesia, a donde Él los añade. Aquellos que realmente son nacidos de nuevo, regenerados con el nuevo espíritu y un nuevo corazón. No es algo que simplemente se hereda. Sigamos en adelante, versículo 40. Marquen ahí, pónganse a salvo de esta generación perversa. Aquí podemos extraer 2 puntos de esta frase. Dice que se pongan a salvo. ¿Cómo nos podemos poner a salvo de esta generación perversa? ¿Dónde nos podemos poner a salvo? Nos podemos poner a salvo dentro de la iglesia y no andar como llaneros solitarios por el mundo. Y hablando del mundo, este versículo lo describe como una generación perversa. Si el mundo es descrito como una generación perversa, la iglesia, el pueblo de Dios, no solo tiene que ser diferente y no parecerse al mundo, pero si nos ponemos a salvo del mundo en la iglesia, no podemos dejar que el mundo entre a la iglesia. Por lo cual tenemos que asegurarnos que solo personas nacidas de nuevo, cristianos verdaderos, estén dentro de la iglesia para que se cumpla todas esas imágenes bíblicas que definen el pueblo de Dios. Un cuerpo sano, sal y luz, un lugar a salvo, distinto, apartado del mundo y muchas otras cosas más que estamos llamados a hacer. Versículo 41. Marquemos aquí, fueron bautizados y se añadieron. Y como punto de aplicación e instrucción a los creyentes, si has recibido la palabra y eres creyente, pero aún no te has bautizado, es un mandato ser bautizado para luego ser añadido a la iglesia. Y recuerden que el contexto aquí es una iglesia local específica, en una ciudad específica, en un tiempo específico. Entonces estamos llamados a ser bautizados para ser añadidos a la iglesia. Versículo 42. Marquemos aquí las enseñanzas de los apóstoles, en mutuo compañerismo, partimiento del pan y las oraciones. Y este versículo está lleno de puntos importantes. Antes de crear la definición juntos, vamos a marcar unas cuantas palabras más en los versículos restantes, simplemente para tener más referencia. Versículo 44, marquemos que habían creído y la palabra unidos. Marquemos en el versículo 46, se reunían y partían el pan. Y en el versículo 47 vamos a marcar, y cada día el Señor añadía. Ahora que tenemos un gran panorama y vemos esas secciones claves, ¿cómo podemos definir en lo que consiste la membresía de la iglesia y qué cosas pasan dentro de la membresía? Si fuéramos a utilizar todas estas pistas que Dios nos ha dado en su palabra, podemos decir una definición aquí. La iglesia o la membresía de la iglesia, los que componen la iglesia, es un grupo de personas que Dios llama de acuerdo a la promesa, donde ellos se arrepienten y bautizan para luego ser unidos entre sí y ser parte del pueblo de Dios, estando más a salvo adentro de este mundo perverso, donde se reúnen regularmente debajo de las enseñanzas de los apóstoles con la finalidad de mutuo compañerismo al repetidamente partir el pan y estar en oración. Esas fueron todas las claves que vemos aquí. Qué belleza, ¿eh? Podemos ver y concluir que una iglesia es un grupo de personas arrepentidas y bautizadas, llamadas por Dios para reunirse regularmente, estando bajo las enseñanzas de la Biblia, para regularmente partir el pan, la Santa Cena y orar juntos. La iglesia. Y luego la membresía tiene un rol y aspecto activo dentro de la iglesia, protegernos mutuamente de este mundo perverso, al recordarnos y alentarnos constantemente de las promesas de Dios, estando unidos en esas promesas
mientras practicamos mutuo compañerismo, o mejor dicho, discipulado, que es una de las marcas y estudios que verán en unas cuantas semanas. Así que todo esto se conecta para crear la imagen completa. Y ahora, si estás aquí y no eres creyente y estás escuchando todas estas cosas, iglesia, membresía, permítame dirigirme un momento a usted. Cuando leímos esa palabra clave, promesa, que mencionamos hace poco, es algo que también puede concernirte a ti. Todas estas conversaciones de iglesia, membresía, son simplemente una declaración poderosa y visible de amor de parte de Dios para con nosotros. Así como el mundo es descrito como perverso, así éramos todos en algún momento en nuestra vida, apartados de Dios, apartados por nuestra desobediencia, nuestra indiferencia y pecados directamente contra Él. Todos somos culpables de haber roto la relación con Dios por decisión propia al seguir nuestra voluntad a toda costa y nuestros deseos sin importar qué. Pero Dios sí hizo un llamamiento, y no cualquier llamamiento, la ofrenda de amor más grande que la humanidad jamás ha visto. Una ofrenda de amor que trae consigo una unión sellada en el amor al ser parte del pueblo de Dios, que vemos la importancia de lo que enseña este pasaje en el día de hoy al pertenecer a la iglesia del Dios vivo. Y esa declaración de amor es el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él luego resucitó al tercer día y cubre nuestra culpabilidad y nos hace inocentes ahora en Él delante de Dios, si nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que hemos hecho delante de Dios y que todas las cosas que hemos hecho delante de Él, y luego ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, en su obra en la cruz, quien es Dios, Cristo, para salvación. Si estás aquí y no eres discípulo de Cristo, esta dulce promesa de ser reconciliado con Dios, perdón de pecado y pertenecer a su pueblo puede ser para ti. Si reconoces delante de Él tu arrepentimiento de pecado y tu fe puesta en Cristo Jesús solamente para salvación. Hoy, como eres y dónde estás en tu vida, no pienses que vas a hacer algo para recibir esta promesa, porque la verdad es que ya Cristo hizo todo lo necesario en esa cruz y ahora podemos descansar en su obra finalizada, llena de amor. Ese es el mensaje del Evangelio para usted en el día de hoy. Ese es el mensaje por el cual la iglesia existe. Y es por eso que la enseñanza clara de lo que la membresía de la iglesia es tan importante, porque con ella estás haciendo dos cosas muy, muy importantes. Estás haciendo declaraciones de quién es realmente hijo o hija de Dios y diciendo que esta persona pertenece al pueblo de Dios y así reafirmando su profesión de fe. Y no queremos darle falsas esperanzas a nadie que dice creer y que van a estar bien con Dios cuando de verdad no lo son. Es una gran responsabilidad y hay que tener cuidado de cómo hacemos esas confirmaciones y afirmaciones en la membresía de la iglesia. Y número 2, estás dejando entrar adentro aquello que de verdad debería, asegurarte de que estás dejando entrar aquello que debería estar adentro y no queremos adentro aquello que no debería estar. Por eso vemos todas las advertencias en la Biblia sobre lobos y falsos maestros que están ¿dónde? Dentro de la iglesia. La membresía protege y cuida la salubridad del cuerpo. Por eso es un gran acto de amor dejarlo claro a todos aquellos que no están en Cristo y no solo de no admitirlos a la iglesia, pero de dejarles dejarles saber que pueden tener salvación en Jesús. Y ese llamamiento es una operación de rescate llena de amor. Amor que dice la verdad siempre y que los lleva a ser parte de su pueblo, que es su iglesia. Pero podemos decir ahora, y ciertamente que la Biblia no usa la palabra membresía en ningún lado. Y no solo eso, tenemos que deconstruir que esa palabra lleva en nuestros corazones socialmente, porque la realidad es que la Biblia no es un club al cual yo me uno para recibir beneficios de acuerdo a mis necesidades. Es mucho más que eso y más profundo. Y aunque la Biblia no usa la palabra
Para membresía, sí podemos ver, como lo vemos en Hechos, que hay muchas partes y muchas evidencias que apuntan a esa realidad. Pero tenemos que diferenciar eso, la membresía socialmente, en lo que llamamos membresía bíblica. Entonces, ¿qué es la membresía de la iglesia? Es una declaración de ciudadanía del reino de Cristo. Es un pasaporte. Es un anuncio hecho en la sala de prensa del reino de Cristo. Es la declaración que usted es representante de Jesús oficialmente, autorizado y portador de una tarjeta de identidad que dice que es creyente. Pero eso esa es parte de la imagen que Jonathan Leeman, el autor del libro azul que yo di, usa en su libro, que la iglesia es como una embajada del cielo. Una embajada no hace ciudadanos, una nación o reino hace ciudadanos, pero la embajada sí tiene la habilidad de hacer declaraciones de quiénes son esos ciudadanos. En este caso, quiénes son los ciudadanos del cielo. La iglesia hace eso. Para ofrecer otra definición simple, podemos decir que la membresía de la iglesia es una relación formal entre una iglesia y un cristiano, caracterizada por la afirmación y supervisión de la iglesia del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano a vivir su discipulado al cuidado de la iglesia. Notemos elementos aquí presentes. Un cuerpo eclesiástico, la iglesia, afirma formalmente la profesión de fe y el bautismo de un individuo diciendo que es creíble, promete supervisar el discipulado de ese individuo y el individuo se somete formalmente a ese discipulado, al servicio y a la autoridad del cuerpo y sus líderes. El cuerpo de la iglesia le dice al individuo: reconocemos que su profesión de fe, bautismo y discipulado en Cristo es válida. Por lo tanto, afirmamos y reconocemos públicamente que usted pertenece a Cristo y la supervisión de nuestra comunión. Y principalmente, luego la persona le dice a la iglesia en esta conversación imaginaria: en la medida en que te reconozco a ti como una iglesia fiel que declara el evangelio, someto mi presencia y mi discipulado a tu amor y supervisión. Esa es una relación simple de cómo la membresía se ve entre un individuo específico y una iglesia local. Y de alguna manera todo esto es como el sí acepto en una ceremonia de matrimonio, razón por la cual muchos han referido a esta relación como un pacto con la iglesia local cuando nos hacemos miembros. La membresía de la iglesia, en otras palabras, se trata de que una iglesia asuma una responsabilidad específica por usted y usted por una iglesia específica. Claramente los ancianos y líderes de la iglesia tienen un papel importante y representativo que desempeñar aquí cuando se trata en la supervisión de la iglesia, pero es otro tema que verán en una de las marcas más adelante sobre los ancianos. Es cierto que un cristiano debe elegir unirse a una iglesia, pero eso no la convierte en una organización voluntaria. De hecho, estamos obligados a elegir una iglesia local, así como estamos obligados a elegir a Cristo. Habiendo elegido a Cristo, un cristiano no tiene más remedio que elegir una iglesia local a la cual unirse. ¿Y cómo hace esto que leamos ahora Hechos 2, 36, 47 diferente? ¿Qué comunica la palabra de Dios en cómo debe ser organizada su iglesia? Pero si aún sigues preguntándote dónde está la membresía de la iglesia en la Biblia, consideremos algo. Un suceso natural que pasa en la Biblia es que hay varios mandatos e informaciones que no están claramente implícitos, pero mientras más lees la Biblia y más preguntas le haces a la Biblia, encontrarás muchas verdades y mandatos claramente explícitos. Según algunas estimaciones, hay más de 90 metáforas diferentes en la Biblia para describir lo que es una iglesia. Un rebaño, un templo, un pueblo, una vid, una columna y baluarte de la verdad, una señora y sus hijos, etc. Verdaderamente la iglesia es diferente a cualquier otra sociedad u organización del mundo. No es un club de deporte, es algo sobrenatural. Aparentemente el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras pensó que se necesitaban todas estas metáforas para poder describir cómo es esta sociedad de nueva creación, comprada por sangre, seriamente sellada y llenada por el Espíritu Santo.
¿Y qué es una iglesia local sino una reunión autoidentificada de este tipo de personas? En primer lugar, busque cualquier pasaje con metáforas como estas, y eso debe cambiar cómo vas a empezar a buscar y a leer cómo la Biblia se empieza a referir sobre la iglesia. Pero sé que todos somos un poco anti-institucionales en estos días. La gente le gusta decir, no puedo ser yo, sabes, parte de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo y todo eso, sin vincularme a una iglesia local en particular. La respuesta corta es no. Permítame darle dos razones, una desde la perspectiva del individuo y una de la perspectiva de la iglesia. En primer lugar, desde la perspectiva del cristiano individual, no sé cómo ese cristiano puede hacer lo que la Biblia le llama a él que haga, aparte de un compromiso consciente de sí mismo con una iglesia local. Hebreos 13 y 17 le dice a todos nosotros, obedezcan a sus pastores. ¿Qué pastores son esos? ¿Todos los pastores cristianos en toda parte del mundo? ¿O solo los pastores de esta ciudad? ¿O cuál pastores son esos a que hay que someternos y obedecer? No, son los pastores específicos de la iglesia local que te has comprometido y a lo que ellos han comprometido también contigo. Eso trae una distinción muy importante que hacer y no iré muy profundo en ella. Pero cuando la Biblia habla sobre la iglesia, primariamente mucha gente habla sobre la iglesia universal, la cual todo creyente es automáticamente parte de esa por simplemente de haber sido salvo en Cristo. Y luego, la iglesia local, la cual es la más debatida y nos hemos estado enfocando más en esto, nadie debate la unión del cristiano en particular con la iglesia universal, al pueblo de Dios en su totalidad. Pero cuando la gente pregunta que dónde está la membresía de la iglesia, es más específicamente la membresía con una iglesia local, visible para ti y tu comunidad. Es aquí donde hemos estado tratando de mostrar lo que la Biblia dice acerca de esa específica versión de la iglesia. Efesios 4, por ejemplo, dice que debemos edificarnos unos a los otros, hablando la verdad en amor. Y Efesios 5, en contexto de dirigirnos a los unos a los otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, dice que hacemos esto mientras nos sometemos los unos a los otros. ¿A qué cristianos debemos edificar y someternos con nuestras palabras? ¿A los que están en esta ciudad? ¿A los cristianos en China o en África? No, a los cristianos que se han comprometido a reunirse regularmente en un solo lugar, la iglesia local. Podríamos ir a cada mandato tras mandato en el Nuevo Testamento sobre la vida corporativa de la iglesia y seguiré diciendo que no sé cómo se hace eso o cómo podemos ser obedientes y cumplir esos mandamientos aparte de hacerlos en una iglesia local. En segundo lugar, desde la perspectiva de la iglesia, y la Biblia en realidad le da a las iglesias locales autoridad para atraer miembros y sacarlos. Ejerce una autoridad al hacer que las personas ingresen a la membresía a través del bautismo, velar por la excomunión en los casos que sea necesario y afirmarlos como creyentes de manera continua a través de la Santa Cena. Cuando bautizamos a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, les damos la etiqueta del nombre de Jesús. Él está con Jesús. Y eso decimos, y al hacerlo, hacemos pública su profesión y discipulado. La cena del Señor, además, no es un acto individual, una oportunidad para dejar afuera todo y tener un momento de tranquilidad a solas contigo y con Jesús. No, es un acto público de afirmación y revelación de quién es la iglesia. Aquellos que son parte del cuerpo comen de forma pública, revelando quiénes son aquellos que son parte del cuerpo. Escuche cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 10, 17 acerca de la cena del Señor. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos conformamos un solo cuerpo. Desempaquemos esto un poco. Aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Bien, ¿cómo sabemos que somos un cuerpo? Lo sabemos porque hay un pan. De hecho, el versículo dice de dos formas diferentes. Sabemos que somos un solo cuerpo porque hay un solo pan y porque todos participamos de ese mismo pan.
Participar del único pan afirma y revela que somos un cuerpo. ¿Y cuál es la autoridad de la iglesia local? Es la autoridad para decir quiénes son los cristianos en el planeta Tierra, lo que hacemos a través del bautismo, la cena del Señor, y el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. La cena del Señor es la mesa familiar donde todos comemos juntos, y ambos son signos de la membresía de la iglesia. Más que eso, son como una iglesia afirma corporativamente la profesión de fe de alguien. Son la forma en que la iglesia en la tierra se hace visible de forma pública. En la membresía de la iglesia es como claramente mantenemos la línea entre la iglesia y el mundo. Los cristianos a veces se sienten incómodos con esa idea. Se sienten muy exclusivistas en nuestras sensibilidades contemporáneas, pero piensen en la historia de toda la Biblia. Piensen en Dios, en su carácter y su patrón, que es el mismo Dios en el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo. Dios en el Antiguo Testamento, siendo un Dios celoso, vez tras vez reconoce quién es su pueblo y quién es parte de su pueblo y quién no es parte de su pueblo. El huerto de Edén tenía un interior y un exterior. El arca de Noé tenía un interior y un exterior. El campamento israelita en el desierto y la nación de Israel tenía un interior y un exterior. La iglesia también tiene que tener un claro interior y exterior. Quienes están adentro y sabemos quiénes son y quienes están afuera. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Corintios. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Ese es el punto de Pablo, que quiere convertir en un grupo de personas exclusivistas e intolerantes. Todo lo contrario. A diferencia de muchos líderes en la iglesia en el día de hoy, él sabe que el poder evangelístico de la iglesia depende de su parte, de cómo es distinto del mundo y su santo testimonio. Mantener la clara línea entre la iglesia y el mundo le da al mundo un poderoso testimonio de que Dios realmente cambia a las personas. Es establecer un modelo de justicia, amor, unidad semejante a los que Dios ha hecho. Eso es lo que significa ser sal y luz en el Evangelio de Mateo, para que las naciones vean vuestras buenas obras y alaben a Dios. Irónicamente, no pueden identificarnos con Dios y alabarlo cuando no hay una sociedad marcada que diga que Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y rápidamente le daré 5 evidencias más de dónde está la membresía en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios 5 dice: ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los que están adentro? O los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Claramente, adentro, afuera. Otro ejemplo más. 2 de Corintios 2:2. Y voy a utilizar la traducción de la Biblia de las Américas porque usa una palabra muy clave. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Aparentemente hay una mayoría aquí. ¿De qué mayoría está hablando? Parece que hubo un voto, una reunión, tal vez una reunión de miembros, y este grupo de personas que sabían quiénes son, esa mayoría tomó una decisión. 1 de Timoteo 5. En la lista deben figurar solo las viudas mayores de 70 años y que hayan tenido un solo marido. Al parecer en esta iglesia tenían algo tan formal e intencional como una lista con nombres de personas, tal vez como un directorio de membresía, a la cual podrían recurrir en cualquier momento para saber quiénes son parte de la iglesia, esas viudas. Vamos a seguir un poquito más para avanzar más. En todos esos ejemplos tenemos varias formas de cómo ustedes pueden ver que la membresía, aunque no es llamada así, poco a poco
aparece en la iglesia, en la Biblia, mientras más la leemos. Y el reto aquí ¿es posible tener una iglesia en un tiempo determinado sin tener pastores o ancianos? Y le hago esa pregunta porque es interesante, porque muchas personas dicen que es deber de los pastores proteger a la iglesia. Es decir, ¿una iglesia puede existir en un momento específico sin pastores o ancianos? Al parecer sí, porque si leemos Tito 1:5, por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé. Al parecer, las iglesias estaban ya ahí, existían, no tenían ancianos. Pablo le dice a Tito que vaya, arregle y haga el modelo bíblico completo con pastores, pero tenemos que reconocer que eran iglesias, aunque no tenían pastores. Es importante tener eso porque ahora el peso en la membresía cae sobre ustedes. Hay que reconocer que esta estructura ahora les pertenece a ustedes y tienen que cuidarla y ayudar a sus pastores a proteger la iglesia. Y ahora, luego de hablar de toda la estructura, del cuerpo, del esqueleto, para darle una visión clara de cómo se ve la membresía vivida, vamos a ilustrarlo en una iglesia X, en una semana tradicional. La membresía de la iglesia debe verse de la siguiente manera. Un pequeño grupo de jóvenes solteros que visitan a una anciana viuda en el asilo de ancianos el viernes por la noche. Un grupo de mujeres solteras que invitan a la esposa de un anciano a estudio para aprender de ella. Un hermano menor en la fe que le dice a un hermano mayor en la fe: no puedo leer mi Biblia, no la entiendo. Puedo ir a tu casa en la mañana y sentarme al lado tuyo a ver cuando la estudias para aprender de ti. Y este hombre lo hace durante años sin recibir nada. Una mujer blanca que de repente se da cuenta que alberga racismo en su corazón y lo confiesa, y luego va a su hermano afroamericano y le dice: quiero tu amistad y tu ayuda, ayúdame. Y ese hombre dice que sí y la recibe y la acompaña. Un grupo de estudiantes universitarios de un país específico, asiático vamos a decir, que deciden salirse de su grupo de confort y van a una iglesia totalmente diferente y se unen. Llorar con una pareja que después de su cuarto aborto instantáneo consecutivo y estar con ellos. Reprender al hombre que habla de forma muy mala a su esposa. Regocijarse con un hermano cuando obtiene el ascenso laboral y que lo empuja más lejos aún de uno mismo. Una madre joven visitando a otra madre joven que vive al lado o al frente de la calle a las 5 p.m. y que los niños están a punto de explotar y los maridos aún no han llegado a la casa. Miembros orando y buscando oportunidades juntos de evangelizar, orar, trabajar en algo comunitario, una misión evangelística, orando y trabajando tal vez en un lugar para ayudar a mujeres que siguen el aborto, dando dinero anualmente para cuidar a otros miembros necesitados de la iglesia, buscando forma de ayudar a criar a los hijos de los demás y discipular a los jóvenes de la iglesia, pensando todas las semanas: no puedo esperar más estar con mi familia el siguiente domingo, teniendo esa conversación incómoda en la que confiesas el pecado tuyo con alguien y esa persona te ayuda en tu lucha. Comidas regulares, oraciones regulares, mensajes de textos, correos electrónicos, llamadas regulares, simplemente aparecerte en la casa de un miembro cuando menos lo esperaba. Eso es una pequeña imagen de cómo la membresía se ve vivida intencionalmente significativa. Y para concluir y sembrar bien a fondo por qué la membresía de la iglesia es importante, les compartiré un pequeño listado que está en el libro azul que regalé. Número 1, la membresía de la iglesia es bíblica. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles hicieron su ministerio a través de ella. Número 2, la iglesia son sus miembros. Ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser uno de sus miembros. Y lo podemos ver vivido aquí en el libro de Hechos. Número 3, es un requisito previo para la cena del Señor. Antes de participar de la cena del Señor hay que ser miembro, porque eso revela quién es el cuerpo de Dios y quién es la iglesia. Número 4, así es como representas oficialmente a Jesús. La membresía, como se muestra a través de las ordenanzas, es la afirmación de la iglesia que usted es ciudadano del reino de Cristo y por lo tanto un representante de Jesús afirmado por otros miembros de su iglesia local y no solamente
por una convicción personal, lo cual eso da mucha seguridad a su salvación. Número 5, así es como declaras la mayor lealtad. Mientras la iglesia afirma su profesión, usted está testificando de manera pública que su lealtad pertenece a Jesús. Número 6, es como encarnas y experimentas las imágenes bíblicas. Dentro de esta estructura de la iglesia y la responsabilidad específicamente con tu iglesia local, los cristianos viven y experimentan la interconectividad de un cuerpo, la plenitud espiritual de un templo y la seguridad y la intimidad y la identidad compartida que somos familia. 7. Así es como sirves a otros cristianos. La membresía te ayuda a saber a qué cristianos de este mundo estás específicamente a amar, servir, advertir y alentar. Número 8. Así es como sigues a tus líderes cristianos. La membresía te ayuda a saber a qué líderes del mundo entero estás llamado a obedecer y seguir. Número 9. Ayuda a los líderes cristianos a liderar. La membresía les permite a los líderes cristianos saber a cuáles cristianos del mundo entero ellos darán cuenta específicamente. Número 10. Permite la disciplina de la iglesia. Le da el lugar prescrito bíblicamente para participar en la obra de la disciplina de la iglesia de manera responsable, sabia y amorosa. Número 11. Le da la estructura a tu vida cristiana. Coloca el reclamo de un cristiano de seguir a Jesús en una estructura de responsabilidad mutua donde se instruye, a veces se corrige y se nos equipa constantemente. Es el programa de discipulado de Dios. Y número 12, finalmente, construye un testimonio e invita a las naciones. La membresía muestra el gobierno alternativo de Cristo para que el universo vea y el mundo que está observando y presenta una imagen a las naciones de algo mejor que el mundo. Es el programa de evangelización de Dios, la iglesia local. Para concluir, la membresía de la iglesia es esencial para una iglesia saludable y bíblica y tiene el gran propósito de glorificar a Dios y mostrar y proteger el evangelio a todos. Como dije al inicio, que el medio que tenemos, la membresía de la iglesia, sea una imagen fiel del mensaje que proclamamos, el evangelio, y que Dios nos ayude a tener membresías saludables y significativas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y la gracia, sabiendo y reconociendo de que tú eres el que hace la obra y en tu palabra, a través de tu Espíritu, edificas y salvas a tu pueblo. Gracias por tu palabra y por la imagen pintada en el libro de Hechos de cómo creaste, mantienes y proteges a la iglesia, que es tu novia. Ayuda a los padres a ser fieles a ella, a cuidar de ella y a proclamar el evangelio en ella. Y ayuda, Padre, a esta iglesia específica a permanecer fieles, constantes y confiando en ti, sabiendo de que tú los guiarás paso a paso, y que esta iglesia sea un lugar donde muchos cristianos sean salvos y que conozcan al Señor Jesucristo para que luego formen parte de tu pueblo. Y lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.